cuando quieran. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Es una pregunta retórica porque recién estuvimos charlando de cómo nos iba y cómo nos vienen ciertos temas. Hoy estamos en el primer martes del mes de julio y es el día del seminario de escuela. Y nos reunimos con una nueva convocatoria que en realidad surgió de las reuniones del seminario de escuela, de las reuniones anteriores. En una de las reuniones, sobre todo, que nos quedamos al final de la puntuación, que creo que era la de Daniel Paola, quedaron un montón de preguntas abiertas, no porque Dani no contestara o no hubiera diálogo, sino porque hubo mucho interés y quedó vibrando el interés por seguir avanzando en estas cuestiones. Ahí mismo estábamos en el seminario y les propuse que podríamos llegar a armar un espacio dentro del seminario de escuela que diera lugar a estas cuestiones que habían quedado como apuntadas, pero que no habían podido tener espacio en el diálogo y en la interlocución. Entonces fueron pasando las reuniones y en el cártel de comisión directiva, donde trabajamos activamente como cártel, además de llevar adelante la gestión administrativa, generamos esta idea que hoy ponemos en práctica, o sea, la comenzamos, la vamos a generar, este espacio lo estamos generando entre todos. Así es que le pusimos este nombre, Apuntes, desde la idea básica y que, digamos, como que es el argumento de cómo encaramos el seminario de escuela en esta gestión, es tomarlo y recuperarlo como lugar de interlocución y debate, tal como fue propuesto en nuestro proyecto. Así es que bueno, hoy vamos a dar lugar a apuntes de 4 queridos colegas que Alejandra Rodrigo nos va a presentar. Así es que, adelante, Ale. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente los saludo. Hay una manito levantada, no sé si es... Y dice Fon, Analía, Bueno. ¿qué podría ser esto? Listo. Nada, quizás levantó por error, ahí se la bajé. Sí, prosigo. Como decía Clara, realmente nos surgió la inquietud de poder retomar la producción de lo que se fue generando en cada presentación de cada clase de seminario de escuela y la interlocución que tuvimos durante el mismo. Entonces, como eso nos pareció riquísimo para seguirlo trabajando, es que bueno, nos aventuramos en este nuevo dispositivo, que como decía Clara es una apuesta a seguir trabajando en un trabajo sostenido de escuela, y para ello fuimos tomando algunas voces de quienes intervinieron en cada clase, y desde allí es que invitamos a quienes hoy nos van a presentar sus puntuaciones. El dispositivo consiste en que cada puntuador tomó una clase en particular de cada presentación que se hizo cada martes en el seminario de escuela, y nos van a transmitir sus puntuaciones. Por eso voy a leerlos en primer lugar, cómo fueron tomando cada uno la clase, bueno, que elegimos que puntuara, y después le damos paso a sus presentaciones, si les parece, para luego abrir a una interlocución que nos permita seguir trabajando en aquello que nos produzca. Bueno, la primera clase del seminario de escuela estuvo a cargo de Benjamín Dom, y va a ser su puntuación Verónica Guastella. La segunda clase estuvo a cargo de Isidoro Beck, y va a ser su puntuación Hugo Spelitza. La tercera clase estuvo a cargo de Daniel Paola,
perdón por el fallido, de Daniel Paola, y va a ser la puntuación Cristina Sáenz. Y la última clase estuvo a cargo de Rolando Carotti y va a ser su puntuación Marta Rieti. Así que damos comienzo a la actividad con los puntuadores y escuchamos a Verónica Guastela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a esta invitación que me cruzaste, Alejandra, de parte de la comisión directiva para este subrayado de puntuación de este seminario. Un gusto que me haya tocado Benjamín, ¿no? Alguien que admiro por su transmisión siempre interrogada, con entusiasmo de volver a leer a Lacan y la frescura de la primera vez a la que le agrega toda su experiencia. Espero, respecto de mis compañeros, bueno, que estemos todos más o menos a la altura y amalgamados en lo que salga. Hay una cita de Lacan que se tomó al principio que fue: yo no dejaré una obra tras de mí. Benjamín dice que esto invita a tomar partido, cada uno, ¿no? Supongo que esto es lo que hace que la enseñanza de Lacan no sea un pasado acabado, sino un presente interrogado, a la vez que es lo que da cuenta también de lo inacabado del sujeto y de una cuestión que es intrínseca al psicoanálisis, que es una práctica que siempre estará intervenida por la subjetividad de la época. No, este Perdón, es el real... Verónica, ¿podés ir un poquito más despacio? Bien, sí, este es el Gracias. real que nos Gracias. habita. Bueno, gracias, perdón, disculpen. Los nervios aceleran, por lo menos a mí, así que aclaro. Bueno, Benjamín abre su presentación diciendo que desde la proposición de 1967 hasta el final de su enseñanza, Lacan se ocupó del problema del final del análisis y que el síntoma es uno de los nombres que dio al fin del análisis, ¿no? Nos recuerda que también se lo nombró caída del sujeto saber, de Sartre, saber desenredarse al final. El fin del análisis, entonces, nos dice, es un real y en tanto tal, uno por uno. Entonces, él se autoriza a decir que en la ESBA, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, se ha tenido más experiencia, en tiempo al menos, sobre el fin del análisis que los 12 años que tuvo Lacan, dice, ¿no? A pesar de que sistemáticamente Lacan se preocupó del problema del fin del análisis. Por eso, a través de su presentación, Benjamín nos fue haciendo un trabajo de lectura en una temporalidad pentagramada que implica abordar el concepto del síntoma como una obra en ejecución, estableciendo matices y diferencias. El síntoma es una forma diferente de anudamiento borromeo, nos dice, y que hay que diferenciarlo del síntoma. El síntoma, en tanto Lacan lo anota en el nudo borromeo, en la zona de empalme entre lo simbólico y lo real, se trata de un intento de explicación de lo real, nos dice, no de una nueva forma de anudamiento como lo es el síntoma. Yo me preguntaba, y creo que esto también fue una de las preguntas que estuvo presente en el espacio de preguntas, ¿es progresión o transformación? ¿O son formalizaciones que se van despejando desde nuevas preguntas sobre la complejidad de la estructura y la subjetividad? Benjamín toma del capítulo 1 del seminario Le Symptôme la afirmación de Lacan de que el síntoma es que el primer síntoma que hay en la estructura es el nombre del padre. Antes, en RSI, Lacan había dicho que Freud fue quien necesitó el cuarto porque tenía que ubicar en algún lado la realidad psíquica y que para él la operatoria psicoanalítica es poner en el nudo de lo real por encima de lo simbólico en dos puntos, es decir, anudar de otra manera el nudo sin que esto implique una cuestión imaginaria de prevalencia de lo real, sino una manera distinta. Dom nos dice que la simpleza de esa definición de Lacan encontró su propia dificultad en el mismo seminario RCI, porque en el nudo de tres no se distinguen bien los tres registros, real, simbólico e imaginario, incluso se intercambian en muchas oportunidades, al punto que en algún momento planteó que si se unían los puntos de empalmes terminaba con un nudo paranoico. Además nos dice que habría que redefinir en nuestra época ya ese concepto de realidad psíquica. Por otra parte, en el trabajo que hace Lacan en el síntoma sobre Joyce, dice que necesitó el cuarto para reparar el nudo, que en su caso estaba mal hecho por una interpenetración de lo simbólico en lo real, en la cual escapa lo imaginario.
Lacan a esto lo formaliza como forclusión de hecho del nombre del padre. Forclusión de hecho y no de derecho, como en el caso de la psicosis, porque Joyce nunca desencadenó y reparó su estructura con su escritura, en un saber hacer con su arte. Don se pregunta, ¿cómo hace uno si no es Joyce? A mí esta pregunta que se hizo Benjamín me pareció sumamente interesante. ¿Por qué? Porque me parece que es de importancia, porque si no podemos quedar atrapados en una idealización inhibitoria de que un síntoma tendría que alcanzar los efectos que tuvo la escritura en Joyce, que se hable de él en la universidad por 300 años, por ejemplo, ¿no? O que los psicoanalistas deslicemos que solo tal efecto se arrimaría a un síntoma. Afortunadamente, Benjamín aclara que son dos puntos de partida diferentes. No sería lo mismo que en el origen haya un síntoma llamado nombre de padre o que se padezca de su forclusión de hecho y que el síntoma pueda remediar evitando un desencadenamiento como en Joyce, ¿no? No sería lo mismo un síntoma de un neurótico que un síntoma de reparación. Que mantiene la mentalidad, pero no la incomodidad, digo yo, de andar con el guante puesto del revés, el botón de su nora sería una molestia difícil de sobrellevar para Joyce. Lacan desarrolla y complejiza el nudo de 4 a lo largo de todo el seminario. Ese primer síntoma, que es el nombre del padre, es el mismo con el que se teje el nudo de 4, sumándose a la cuerda de lo real, lo simbólico y lo imaginario, nos recuerda Benjamín. El nudo de 4, de la reparación, si bien está construido a partir del caso de Joyce, si bien está construido a partir del caso de Joyce, que implica la forclusión de hecho del nombre del padre, ¿aplica también al caso de la neurosis? Se pregunta Benjamín. Todo hace pensar que en la neurosis también podemos hablar de un cuarto nudo, que es el nombre del padre, en tanto intenta anudar los otros 3 desanudados sin interpenetración, sino superpuestos. Ahí otra diferencia. El primer nombre del padre en tanto castración, nos dice Benjamín, es en tanto castración, nos dice Benjamín. Si no, estaríamos del lado de la forclusión, ¿no? Es fundamental que el nombre del padre anude y también separe al niño de la madre. Puede sustituirse ese anudamiento por el nombre del padre por otro tipo de anudamiento por el síntoma. El anudamiento del nombre del padre es el anudamiento a la ley. Y ahí insiste Benjamín en preguntar qué pasa en esta época donde hay caída de la figura paterna, situación diferente a la de la forclusión. Por eso subraya que así como hay una constitución subjetiva que implica el tiempo de constitución narcisista y estadía del espejo, también implica la castración, en una simultaneidad en la estructura, más allá que los tiempos de incorporación y aprendizaje no sean coincidentes. La castración está presente desde la concepción de un hijo, si se lo desea. Yo me preguntaba si este primer anudamiento, este primer síntoma, que es el anudamiento a la ley, no por ser primero es de única factura y depende de la eficacia de los 3 nombres del padre que Lacan introdujo en la última clase del seminario 10, pero que recién pudo formalizar 12 años más tarde, en RCI, dando al nombre del padre en lo imaginario el nombre de inhibición, al nombre del padre en lo simbólico el del síntoma, y al nombre del padre en lo real, la angustia. Lo cual también marca la diferencia. Ese tipo de anudamiento que supone el síntoma, que sustituye al nombre del padre inicial, ¿implica una reescritura de ese nombre del padre, en tanto corte y reanudamiento en el lugar de su fallida eficacia? Me interesó también, y me pareció importante la simpleza de esta frase, ¿no?, de Benjamín, que es esta que acabo de decir hace un ratito: la castración está presente desde la concepción de un hijo si se lo desea, porque este tipo de cosas simples, que suele decir Benjamín, que no son de perogrullo, sin embargo, en estos tiempos en que asistimos a la reivindicación del valor de la libertad de elección, porque me parece que el hecho de que la castración esté presente desde la misma concepción implica el operador de la angustia vigente desde los tiempos del sujeto. Porque la angustia es la angustia de castración, del mepantés, del no todo, la oposición al universal, el que hace que no todo se pueda ofrecer a un hijo, pero también que no todo se espere de un hijo, sino algo,
la significación que por ser transmisora y veladura de una falta sujeta a una ley, Lacan llamó significación del falo. Benjamín retoma la lectura de un párrafo del Seminario 23, donde dice: la hipótesis del inconsciente, como subraya Freud, solo puede sostenerse si se supone el nombre del Padre. Suponer el nombre del Padre ciertamente es Dios, pero si el psicoanálisis prospera, prueba además que se puede prescindir del nombre del Padre. Se puede prescindir a condición de utilizarlo. Entonces, Benjamín nos dice que se puede prescindir después de haberlo tenido, no se lo puede prescindir de antemano. Y haber sido atravesado por el amor e identificación al Padre, tiempo constitutivo de una neurosis que fija al sujeto al nombre del Padre y a la ley. Por eso, prescindir del nombre del Padre no implica desanudamiento. A este cuarto anudamiento, que es el síntoma, Lacan le da un estatuto de invención, o sea, algo a cuenta exclusivamente del sujeto. Dice: es el sexo al que no pertenezco, y ahí Benjamín nos recuerda la famosa frase la femme c'est le symptôme, que para Dom este anudamiento con un síntoma, que en este caso es la mujer que no existe, lo dice mejor en RCI. El padre es el que hace de una mujer causa de su deseo, y esa es su perversión, su padreversión. No se trata de paternidad, sino de versión del padre. A la vez que se pregunta cómo entender este cambio del anudamiento a través de un cuarto, que es el nombre del padre, a otro anudamiento, que es la femme o una mujer. El padre que maneja la instancia de la castración, nos recuerda Benjamín, es el de la instancia fálica, en tanto que la mujer está del otro lado de las fórmulas de la sexuación. Es algo que no se sabe, que no tiene nombre, que no se puede decir, que no tiene sentido porque es un real, dice Lacan. La mujer no existe porque no existe algo que haga conjunto. Allí Lacan cambia una estructura bien anudada a partir del nombre del padre, que es neurótica, por una estructura anudada por una mujer, pero podrían ser muchos otros los inventos o cosas. Solo hace falta que el nudo esté anudado por algo que Lacan llama el síntoma, y que agrega una hebra al tejido real simbólico imaginario, nos dice Benjamín. Para él, un sujeto que se anuda con un síntoma creado, inventado por cada uno, es un sujeto que la puede pasar mejor, dice. Una creación y algo a lo cual el sujeto, en cierto modo, consiste, existe y vive. Ese síntoma que hace que la vida sea mejor se diferencia del síntoma porque éste se padece, es un retorno de lo reprimido. También se diferencia de la sublimación porque es un derivado de la pulsión. El síntoma derivado de la vida, es un derivado de la vida donde uno puede haber prescindido del nombre del padre para anudarse de otro modo. Es invención de cada uno a partir de lo real, es decir, la vida, el agujero que cada uno llena como puede, pero no sin haberlo vaciado de goce parasitario antes. Este vaciamiento que Benjamín señala implica una mayor disponibilidad del agujero para ser incauto a las casualidades. Y nos trajo un párrafo de Joyce, El síntoma, que Freud había dado esa conferencia un tiempito antes del seminario. Perdón, Freud no, Lacan, un tiempito antes del seminario. Donde habla de las casualidades, también ha sido traducido como los azares, esto de las casualidades. Y dice: las casualidades nos empujan a diestra y siniestra y con ellas construimos nuestro destino, porque somos quienes lo trenzamos en tanto propio. Hacemos de estas casualidades nuestro destino porque hablamos. Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido otros, más específicamente nuestra familia que nos habla. Somos hablados y debido a esto hacemos casualidades que nos empujan a tramar nuestro propio destino. Este párrafo es preferencial para Benjamín porque anuda lo simbólico que nos habita, lo que fuimos hablados, la casualidad de la vida misma, lo real, y lo que cada uno fantasea, que es lo que cada uno imaginariza. Bien, Benjamín también tomó Linsú. Verónica, estamos en los 10. Claro, Bueno, ya pasamos. a mí me parece que está bien, porque me parece que Como fue lo para ir más... cerrando, si te parece.
Sí. Me parece que es importante porque a esto Benjamín lleva lo que él considera que es el fin del análisis, ¿no? Y él nos dice que el fin del análisis no tiene que ver, como se lo toman muchos, como un contrapsicoanálisis, o que ya está, que la palabra se terminó, sino dice que tenemos que reformular el fin del análisis. Perdón, a ver dónde estaba. Lo tenemos que reformular, digamos, la cuestión del fin del análisis acorde a la subjetividad de la época. Dice que la terminación de un análisis no es que un sujeto solamente tenga un saber sobre su inconsciente, sino cuando un sujeto decide y puede enfrentar lo real, y que piensa que no va a saber más, ¿no? Esto, le preocupa redefinir el fin del análisis porque esto conduce desde el principio hasta el final, ¿no? Bueno, básicamente esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y discúlpame que les voy a ir marcando como para que después se arme, porque con todo lo que van puntuando, seguramente que va a haber como se supone que va a haber, digamos, como muchas ganas de intervenir. Ojalá. Gracias, Verónica. No, usted. Ale, ¿quién es ahora? Perdón, como estabas vos empezando a coordinar, por eso yo me callé. Sí, ahora continúa Cristina Sáenz. No, iba yo. Perdón, Hugo es Belisa, perdón. Bueno, de malentendido se trata. Bueno, muchas gracias a la comisión directiva, realmente le agradezco mucho la invitación, a Alejandra Rodrigo, que me transmitió la información, y yo soy de los que se creen y soy obediente. Me dicen que tengo que hablar 10 minutos y voy a hablar 10, 12. Si me excedo, le pido a la coordinadora que por favor, es un favor que yo le pido, corte y yo termino ahí, porque uno se excede y es cierto, uno se apasiona y hay tanto para decir. Bien, voy a puntuar el trabajo de Isidoro Beg. Ya desde el comienzo, Isidoro Beg propone que el seminario Lessington es la segunda vuelta de la dirección de la cura y los principios de su poder. Isidoro lee a Lacan y manifiesta que uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. Y se pregunta, ¿qué es el saber hacer? El arte, el artificio, lo cual significa que no hay otro del otro. Lo que podemos llamar la soledad del analista. En este seminario, seminario Lessington, como muy bien dijo Verónica, seminario 23, Lacan usa la grafía antigua al escribir symptôme, con TH, en francés symptôme, diferenciándolo del síntoma. Y aclara que hay que hacer, Isidoro aclara que hay que hacer todo un trabajo de pliegue, dadas las distintas versiones, con muchos errores, confundiendo los dos términos, síntoma y symptôme, que no son sinónimos. Síntoma, refiere Isidoro, menciona a Lacan en moment de conclure, es cuando la interpretación tiene su estructura poética y logra que la verdad alcance al sujeto y que el síntoma se apague. Lacan se basa en la biografía de Richard Ellman sobre Joyce y también a través de sus libros El retrato de un artista adolescente, El Ulises y por supuesto El Finnegan Wake. Hace un juego de palabra, Joyce, hablando de Lacan, basándose en los juegos de palabras que hacía Joyce. Lacan habla de Santon en francés. Y Santon, o Santon en francés, suena como santo hombre. Y al mismo tiempo, siguiendo este juego lingüístico, suena como Santo Tomás.
Santo Tomás de Aquino, aludiendo a la educación jesuítica que tuvo Joyce. Y refiere Isidoro que acá Lacan habla de Adán Madacán y dice, escuchen esto, todos los Adán son Madame. Está clarísimo, ¿no? ¿Qué va a estar claro? No está nada claro. Es un enigma. Acá Clara se ríe. Está claro, ¿no? Está clara. Nada claro. Como muy bien dijo Verónica, la misión que tenía Joyce era hablar para 300 años de universitarios que hablen de él. Por lo tanto, el universitario Isidoro Bell, 100 años después de Joyce, nos da un poco la clave de este enigma. Quiere decir que Adán son Madame, quiere decir que todos estamos hablados por la lengua materna. La lengua materna no es el lenguaje, es algo que nosotros trabajamos en análisis, que es la langue, con sus goces, sus deseos, sus limitaciones. Decía entonces, se basa en el retrato de un artista adolescente, Lacan, el Ulises, el Finnegan Wake, para poder leer a Joyce. Isidoro se pregunta, el sintón, dicho así con el galicismo, es santón, pero para decirlo en porteño, el sintón, ¿es la escritura? ¿Es el ego de Joyce? Responde Isidoro, el cuarto anillo no es el ego. El cuarto anillo no es el ego, sino el sintón, la escritura, sintón, escritura, la escritura en todo caso igualaba al sintón, que permite precisamente que Joyce tenga un ego, aunque para Joyce él identificaba su ego con su sintón. Isidoro hace referencia a algo muy conocido, que es el padre de Joyce, como un padre sumamente carente, un hazmerreír, acosado por las deudas. Así el sintón, ya se lo dijo en Joyce, viene a remediar la Verfum, de hecho, de la función paterna. Después en los comentarios, como le pregunté a Alejandra si se podía hacer comentario, me dijo que no. En todo caso, cuando se abre el debate, y como soy obediente no voy a hacer un comentario, pero cuando se abre el debate quiero comentar esto. Verfum, de hecho, de la función paterna. Falla de la función paterna en la función de nominación. Remedio de una falla de anudamiento de la estructura. Falla, ¿dónde? En lo imaginario. Isidoro lee párrafos de la clase del 13 de enero de 1976. 13 de enero de 1976 de Lessington, en donde Lacan habla del empalme, en francés es épisure, empalme de lo imaginario con el saber inconsciente. Dice Lacan, porque Isidoro leyó el párrafo tal cual, todo esto para obtener un sentido. Y cuando se realiza este empalme, hacemos con él al mismo tiempo, y esto me parece importante, otro empalme entre lo simbólico y lo real. Es decir, sigue diciendo Lacan, leído por Isidoro, se le enseña al analizante, tema a comentar, se le enseña algo a un analizante, tema a comentar luego, hacer empalme entre su síntoma y lo real parasitario de su goce. ¿Qué es lo real parasitario de su goce? Goce que se interpone entre el sujeto y su deseo. Por eso Isidoro dice que este trabajo, este seminario 23, es una nueva vuelta por la dirección de la cura. Lacan advierte que con los 3 registros no son suficientes, se lo dijo, y propone un cuarto anillo que remienda el lapsus del nudo. El error en el nudo de Joyce es que lo real, el error en el nudo de Joyce, es que lo real aparece por encima de lo imaginario. Lo imaginario se retira y lo simbólico y lo real se interpenetran. Se remedian en el cuarto anillo en el lugar de la falla. Y esto es importante, remedia lo imaginario,
pero no remedia la penetración simbólico y real. Lo simbólico pasa por arriba de lo real en esa penetración. Y una frase que dice Isidoro, que todos repetimos, pero que es fundamental, en la psicosis, el cuarto anillo es fundamental, necesario. En la neurosis es preferible que lo haya. La escritura, por lo tanto, restituyó en Joyce su imaginario. Isidoro habla con un indicador a tomar en cuenta de la certeza como característica de su desanudamiento. Otro tema a comentar. Si la certeza es característica, si son la certeza, obviamente no dijo así Isidoro, característica, aquellos que trabajamos con psicosis, sabemos cuántas veces uno con formaciones de carácter dice yo opino esto, no puedo comentar, después lo voy a comentar. Por lo tanto, la certeza como característica del desanudamiento de Joyce. Comenta, y voy a ir terminando, que Edda Pound comenta que Joyce se enfurecía cada vez que se le quería discutir a Joyce algún párrafo del Ulises. La escritura de Joyce, retruécanos, homofonías tan lingüísticas, por algo se fascinó Lacan con Joyce, los jokes, esos chistes, ¿no?, irlandeses, los puns. Y él escribía, bueno, eso yo ya lo dije. Por lo tanto, cierro con esto. Dos conceptos nuevos de Isidoro aparecen en este seminario: symptom y perversión. Pere, padre versión o versión hacia, un padre que tiene relación con el goce sexual, un padre que tiene que ver también con una versión no habitual del padre, que es la versión gozadora del padre. Bueno, termino con esto, hay mucho para comentar. Muchas gracias de nuevo a Clarita, que acá me está mirando, y Alejandra por la invitación. Nada más. Hasta luego. Gracias, Hugo. Ahora continúa Cristina Sáenz. Bueno, ¿se me escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Sí, Cris, adelante. Perfecto. Bueno, que primero quiero agradecer la invitación a comisión directiva, la invitación a este nuevo espacio que se construye, que es el espacio de puntuaciones. Puntuaciones subrayados o apuntes subrayados por lectores. Una nueva invitación que esta comisión directiva propone, que es a que nos leamos. La convocatoria, por lo tanto, es a que lea, que sea lectora del texto expuesto por Daniel Paola. Se trata de mi lectura. Sabemos que el lector recrea al autor, y en esta ocasión es leer a un lector de Lacan, pero también leer a un escritor, ya que Daniel produce en su texto un efecto de escritura. Y también la exposición dice, yo lo traduzco así. Efectos de lectura subrayados, apuntes. Y me encontré escribiendo en papel el texto de Daniel. Yo nunca pude leer un libro digital, mi contacto con los libros ha sido con la hoja, con el papel, donde voy haciendo mis propios subrayados, mis propios apuntes. Daniel inicia con una propuesta de Clara Kruglack. ¿Por qué no tomar pulsión y síntoma? A partir de allí, Daniel nos relanza a su decir diciendo, no podemos, marca su surco, decir y error. Cris, Continúa. discúlpame, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se entrecorta por momentos. Sí. Entonces, Sí, retoma un poquitito antes, por favor. A lo mejor tengo problema de conexión. Sí, me parece que sí. Qué lástima. Bueno, retoma desde lo de pulsión, lo que... Dale. ¿Me puedo pasar un minuto?
¿Querés que lea primero Marta y vos te acomodás mejor, Cris? No, me voy directamente al Zoom del celular, es un minuto. Bueno, Si me dan... mejor con los datos. Espero que me den entrada. Estoy conectando. Ahí está, Cris. ¿Estoy? Sí, sí. Bien. ¿Estamos ahora mejor? Sí. A ver, dale, habla si nos damos cuenta, dale. Ahí estoy por el celular. ¿Se me escucha mejor ahora? Apagá la compu porque si no se acopla. Ahora estoy mejor conectada. Tenés que silenciar la compu, Cris, porque hace eco. Sí, así es, se acopla el ¿Me sonido. escuchan mejor o...? ¿Ahora me están escuchando mejor o no? Sí, ahora sí, ahora Listo, sí. entonces sigo por el celular. Estamos. Lamento que justo me haya fallado el internet. Empiezo con la propuesta de Clara Kluglack, que fue ¿por qué no tomar pulsión y sintón? A partir de allí, Daniel nos relanza a su decir diciendo, no podemos hablar sin error. Marca su surco, decir y error. Continúa. Todo se origina en las pulsiones y su destino. Irremediablemente hay un destino que nos lleva a una repetición. Eso es la pulsión. Subrayando como una genialidad de Freud que el primer destino sea su transformación en lo contrario. Sorprendentemente, Daniel va a tomar la línea imaginaria del moi y el otro. Moi y el otro, nos dice, es una dualidad. En la transformación, en lo contrario, el mirar va del moi al otro. Del otro al moi retorna como mirarse. Hay una vuelta a la propia persona que es el moi y el otro. Cuando llegamos al final de su exposición, ubica en la transferencia el lugar de ese otro cuerpo que también es extranjero para el mismo analista. Pero para llegar a esa apuesta singular hay que seguir leyendo. Plantea que la pulsión se piensa como estructura. Desde el inicio toma el concepto de estructura y lo reitera a lo largo de su desarrollo. La estructura como no todo. No podemos hablar sin error. Error de la estructura. Implica una verdad. Hay un error de inicio. Dice, hay algo que no vemos. Eso es lo que implica la pulsión, porque está coartado, impedido. Es el límite entre lo somático y lo psíquico. Freud construye la pulsión y Lacan lo toma en la fijación. La fijación es un sentido. Trier es el lugar donde se extrae el estímulo y a partir de ahí se origina la repetición, la significación que es nuestro destino. Tomando la frase propuesta para el seminario, la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, articula el decir con el deser, afirmando que el deser es una caída de la suposición de saber. Si digo, hay un decir error. No en vano Freud se pasó 20 años tratando de decir que hay un error de inicio. Y sin haberlo pensado como estructura, pensaba en estructura, planteando un movimiento, una articulación. Si plantea la vuelta en lo contrario, vuelta sobre sí mismo, está diciendo que hay un movimiento, una articulación.
No se puede hablar de pulsión sin articulación. Del error se puede pasar al equívoco, al lapsus. El error compete al deser y al decir. Error ya implica una articulación. No hay estructura sin articulación. Y tomando el número transfinito de Cantor, plantea error como el cero número, cero falta, el que lleva a una articulación pulsional. Sigo navegando en las letras, en el decir de Daniel. Me dejo llevar como lectora por su texto y sigo subrayando, como cuando leo un libro, mientras me pregunto, Daniel, ¿estará escribiendo su próximo libro? Preguntas del lector. Continúo. Ubica el discurso como cesa de escribirse. No hay discurso eterno. El decir tiene un fin. Hay un punto donde el decir se forcluye porque cesa. Fórmula de la castración. Cesa de escribirse, se suspende. Hay error, hay un agujero. Ahí cesa. ¿Qué quiere decir que algo cesa de escribirse? Se pregunta y responde. Quiere decir que el decir tiene un fin, llega a una forclusión. Cuando el decir llega a una forclusión, ¿qué tenemos? Lo real que retorna. Y continúa con una fuerte afirmación, que la dice con fuerza, con énfasis. Ese es el punto donde nace el cuarto elemento, el síntoma. Atañe al fin del análisis. Se construye lo que Daniel llama el síntoma tiempo. Tiempo del síntoma que se produce a partir que hay un fin en el decir. Ahí está el síntoma, afirma. Y guiado por su propia pregunta, nos lleva a Joyce. Y escuchen lo que dice. Me toca a mí encontrar qué estaba diciendo Joyce en relación al decir. Responde que no estaba a favor de Chesterton, porque Chesterton infinitiza el punto donde se termina el decir. A eso se opone Joyce. Así nos lleva al poema de Schiller, al brillo transitorio. Ese es el brillo que uno puede alcanzar, nos dice. Joyce acepta que hay un fin del decir. Concluyendo, eso es lo que vale en relación al decir y en relación a la aparición del síntoma. Y desembarca en sus conclusiones. Retoma el dicho. Las pulsiones son el eco. Pulsiones, decir, punto de suspensión donde aparece la forclusión de sentido y forclusión del decir. Forclusión del decir por la aparición de un real que da origen a un cuarto elemento que es el síntoma. ¿Y qué es el eco en el cuerpo? Eco, saber de analista, es lo que va hacia el muro. En el muro rebota la verdad y retorna como saber. Después del muro, Lacan fue al cuerpo, después fue al discurso y después fue a la topología. Cuando uno dice el eco, está diciendo cómo hay diferencia entre decir y saber si hay una pulsión funcionante que hace nudo y enlaza los goces. La pulsión lleva el enlace de los goces hacia lo real. La pulsión en el punto donde emerge el síntoma es donde consiste y enlaza los goces que vuelven hacia lo impredicativo de lo real. Ese cuarto marca la impredicatividad del sujeto. Lo impredicativo es el sujeto.
tiempo de preguntas, tiempo de seguir diciendo que siempre hay algo entre sonido y sentido que hace diacronía, que plantea un otro encuentro con la voz en el cuerpo del otro cuerpo. Que hay un cuerpo que se ofrece como extraño, que es el psicoanalista, extraño aún para el propio psicoanalista, cuerpo que plantea una discordancia entre sonido y sentido, que plantea un otro encuentro con la voz en el cuerpo del otro cuerpo. ¿De qué manera retumba en el otro cuerpo, el cuerpo del otro, moi, otro? En la frase de Lacan, que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se oye, Daniel traduce detrás de lo que se oiga, enfatizando el que se oiga. Yo lo traduzco así, nos dice. Y retomando el eje imaginario entre moi y otro, plantea decir, decirse, ser dicho. Soportar ser dicho. Hay muchos que enloquecen cuando encuentran el dicho. Que ser dicho no te enloquezca, plantea. Por el síntoma hay una valla. En el fin de análisis no se enloquece. Aquí concluyo mi lectura, mis subrayados, mis apuntes. Cierro el libro. Ay, no me podía desmutear, perdón. Ahí está, ahí me desmutearon a mí también. Bueno, Cristina, muchas gracias. Y escuchamos ahora a Marta Rieti. Bueno, antes que nada, mis agradecimientos a la comisión directiva, muy especialmente a Ale Rodrigo, quien me cursó amablemente esta invitación para puntuar y abrir a la interlocución. La clase me tocó a mí que Rolando dio en un trabajo que ella llamó trabajo transversal de escuela. A mí verdaderamente me causó y entusiasmó poniéndome a trabajar. Lo primero a situar es lo que dijo Rolando sobre un párrafo de la primera clase del Sintón, de acuerdo a lo que le había solicitado Clara Krulak. Es el párrafo de la página 5 de la traducción de Rodríguez Ponte, de la primera clase del Sintón, del 18 de noviembre del 75. En dicho párrafo, que comienza con una interrogación de Lacan, de si habría una imposibilidad de que la verdad devenga un producto del saber hacer, y que él, Lacan, contesta que no está esa imposibilidad, recuerda además que la verdad solo puede ser medio dicha. Rolando toma el me plantees para ubicar y lo que va a ser su puntuación fundamental, el todo, pero no eso. Y dice de un antecedente en Lacan, cuando en el seminario 19, y digo yo, en el saber del psicoanalista, habla del porque no es eso. Recuerden, ahí en el 19 te demando que rechaces o rehuses, según la traducción, lo que te ofrezco porque no es eso. Es decir, sitúa Rolando ese pasaje del porque no es eso al pero no eso. También sitúa la astucia de Aristóteles, que no quiere que lo singular juegue en su lógica, que es lo que está en ese párrafo, ya que él apunta al universal, al todo, y se pregunta, Rolando, más adelante, ¿para qué nuevamente o por qué Aristóteles en este seminario 23? Menciona también las conferencias que da Lacan de Joyce, El síntoma, de junio del 75. En la primera, sucintamente habló de círculo, mientras que en la segunda ya se refirió concretamente a la esfera.
El círculo no refiere al todo, mientras que la esfera sí refiere a ese todo. El círculo no refiere al todo, yo lo encontré al todo en la clase del 9 de marzo del 76, cuando dice que Lacan, en un círculo hay agujero. Por otro lado, ya Lacan había tomado con la figura del toro, que está formada por dos círculos con agujero, y que podemos nombrarla como una esfera agujereada. ¿Cuál es la importancia de esta cuestión de la esfera? Él necesita, Rolando, entiendo, hablar de esto para poder situar este todo, pero no eso. Dice que el parlet chamucha, parlotea, para tararse con la esfera, para hacerse con ella un bello escabel, escabó, que eleva su narcisismo. Pero el escabó, ligado a hacerse un nombre, es otra cuestión, forma parte del síntoma que, como vamos diciendo, indica singularidad, que remite a un núcleo irreductible de goce, con lo cual hay que arreglárselas. Al hablar de la esfera va a decir de la necedad de la estructura humana, de lo pegajoso de lo imaginario, en tanto dicha necedad da cuenta de la creencia sostenida en el ser, la sustancia y el sentido. Se trata entonces, dice, de reducir esa esfera, ya que tiende a colocarnos en el plano del engaño, ya que hay fascinación por el todo, el centro, como modo de encubrir, ocultar la castración. Todo, pero no eso. Reconoce otro antecedente en la agresividad en psicoanálisis, el escrito de Lacan de 1948, cuando habla de fraternidad discreta, tema que toma Rolando. Es el último párrafo de la tesis quinta de Lacan, y dice ahí Lacan que nuestra tarea cotidiana como analistas consiste, dice, en ubicar, yo diría reubicar a quien nos consulta en una fraternidad discreta. Rolando dice que lo discreto implica que hay algo común con todos y algo que separa irremediablemente. Pero no eso es lo que separa de una fraternidad continua que llevaría al racismo y a la segregación, temas que Lacan trabaja en varios lugares. Yo lo recuerdo en el seminario 19, en la última clase del 21 de junio del 72. Lacan va a utilizar así la figura del toro, ya desde el seminario 9, como contrapuesta a la de esfera, ¿no? Lacan crea una nueva lógica a partir de la proposición no hay relación sexual, subvirtiendo la lógica aristotélica. Se trata, dice Rolando, de una lógica de lo que no es, pasaje de una lógica del ser a una lógica del existir. Así, mientras que el ser depende del dicho, por ejemplo, todos los hombres son mortales, el dicho no garantiza que algún hombre exista, ¿no? Por ejemplo, pone el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Bueno, en la lógica aristotélica lo singular se incluye en lo universal. En este razonamiento se puede leer en lugar del universal. Pero decir que Sócrates es mortal no nos dice nada de lo singular de la muerte de Sócrates. Continuando con todo, pero no eso, aborda Rolando lo que no marcha entre los sexos, en tanto sujeción fálica, ya que está siempre es imposible, que evoca otro goce, el no todo, y que hace objeción a lo fálico como totalidad. Otro goce, quien está allí no está sometido totalmente a la ley fálica, y de ese goce se hace borde con un decir a medias. Nada es posible decir acerca de esa nada. El malentendido entre medio decir y mentir proviene de algo más allá. Nada hay más que la verdadera causa del deseo, ningún objeto encontrado,
ya que el encuentro es imposible. Una cuestión clínica que me pareció interesante es cuando comenta de ese supuesto tesoro secreto que el cuerpo femenino albergaría. La base, dice Rolando, de la misoginia en el hombre se sostendría en que haya quizás un ocultamiento deliberado más que en un decir a medias. Referido a la dirección de la cura, el analista no podría atrapar el saber inconsciente porque es un saber no todo que se escabulle. Luego Rolando va a tomar Kant con Sade. El imperativo kantiano es igual a la máxima sadiana que quiere sacrificar a todo el mundo al universal de su goce, excluyendo lo singular. En Kant, la obligación por la ley que vale para todos. En función del bien, se podría matar a cualquiera con el objetivo de preservar el universal. Digo, pareciera que lo universal pudiese entonces prescindir de la existencia singular. Entonces, el terror, de ejemplos históricos, Rolando, en el establecimiento del universal a expensas de la existencia singular. Queda un todo y se excluye, pero no eso. Toma el esquema de Peirce para decir que la ausencia alude a lo singular. ¿Qué sucede en ese esquema de Peirce? ¿No? Con negar la ausencia. La femineidad, luego toma la feminidad y menciona lo que dice Lacan en el seminario 20, está ubicada entre centro y ausencia, y entre todo y no todo. Rolando luego trata el tema del decir y del dicho. El decir no acepta medias tintas. Existe o no existe, mientras que lo dicho puede ser leído como verdadero o como falso. Menciona esta frase que ya dijo Cristina, que se diga queda olvidado a través de lo que se dice en lo que se oye. Llega así a las fórmulas de la sexuación. Del lado izquierdo, lo dice así Rolando, todos los seres humanos, no todos los hombres o lado hombre. Y eso ubica ahí lo necesario. Del lado derecho, todos los que están incluidos en el izquierdo, pero además otro goce, no solo de mujeres, lo contingente. Así dio cuenta, digo, finalizando, de un fuera de la esfera, aunque sin excluirla, y que se trataría, dijo, de una topología temporal contingente. Ya está. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a un espacio abierto de interlocución que va a coordinar Clara, así que te paso la palabra. Bueno, gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias a los pioneros brindándonos sus apuntes. Vamos a abrir este espacio para que haya comentarios, preguntas, lo que surja. Vayan levantando la manito y vamos a ir dando lugar, si a ustedes les parece, a 3 o 4 intervenciones. Y si hay algo para comentar o decir, si se arma, digamos, porque es altamente probable que entre las cosas que vayamos diciendo se armen entramados, cruces. Entonces, para poder administrar el intercambio, vamos a hacer siempre con las manitos levantadas. No, digamos, dialoguemos o charlotemos entre nosotros, sino por orden, digamos, ¿no? O sea, yo no sabría cómo coordinarlo si hablamos juntos o nos entrecruzamos en la pantalla y en forma virtual. Así que bueno. Clara, yo sí. tengo que entrar y salir, no quiero preguntar, quiero nada más agradecerte el dispositivo. ¿Puedo hacerlo un minuto antes que empiece la lista? Por supuesto. Yo tenía mucho prejuicio de estas cuestiones del escribiente y del lector, porque pensaba que se iba a hacer un comentario aburrido.
y realmente es tan rico, también depende de quién lo hace, me parece que la gente elegida fue excelente tanto en el coloquio como acá, ¿no? Porque es un extracto tan excelente de las ponencias y además nos muestran cuántas cosas quedan en el tintero cuando uno escucha. Así que hacer una pausa cada 3, 4 reuniones y hacer esto, la verdad te las felicito. Muchas gracias. Gracias, Evita. Bueno, voy a hacer un comentario. Las puntuaciones, el tomar nota, el abrir esto, primero estuvo movido por un prejuicio, por un juicio a priori y un temor muy grande, y que, digamos que, no sé si era el temor y cierta ambivalencia, y si esto fracasa, si esto anda mal, ahí mismo nos dimos, digamos, como un respiro pensando que si nos equivocábamos una vez, cerrábamos, la próxima erraríamos mejor. Y nos dimos ánimo, porque en realidad es más potente, digamos, tiene más potencia el interés por escucharnos, ¿sí? Y por escucharnos pensar y debatir. Así como vos decís esto, Vita, en el día del coloquio, Patricia, a la segunda intervención, hizo realmente un aporte que permitió seguir sosteniendo el espacio de los escribientes, porque lo puso en cuestión en acto y permitió poner palabra en lo que era una incomodidad en realidad para todos. O sea que, bueno, adelante y veamos qué es, digamos, y cuán nutritivo puede ser. Así es que bueno, le damos, gracias Evita, le damos la palabra a Graciela y al juego. Graciela Jaciner. Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad que gracias por lo que se escuchó y lo que circula, que evidentemente lo produjo, como bien dijo Eva Lerner, el dispositivo, ¿no? Bueno, yo quería plantear un comentario respecto al tema del síntoma y hacer una pregunta en general. Yo escuché y me parece que el síntoma es un artificio en lo real que ayuda a mantener juntos las cuerdas del nudo. Y a la vez me pareció que Verónica planteaba algo respecto a la sustancialidad diferencial. Es una pregunta que te hago, Verónica, o sea, de que cada uno tenga su especificidad, lo que Isidoro llama sustancialidad diferencial. También me gustaría que charlemos un poco más, si quien quiera, quien tenga ganas de los que hablaron, sobre la diferencia entre el síntoma en la psicosis y en la neurosis. Me parece que trajeron un tema bien interesante. O sea, si estaríamos de acuerdo que en la neurosis remedia la falla para renovar la falta, es ese artificio en lo real que remedia la falla para renovar la falta, y que en la psicosis tenemos el problema de que se escapa lo imaginario y se interpenetra lo simbólico y lo real, y cómo opera entonces ahí el síntoma. Y la temática de la canalización de un goce. Digamos, de lo que yo escuché, me parece que es lo que puntuaría a la vez, me vuelvo lectora del texto que se produjo colectivamente acá. Claro. Y hago una pregunta a Verónica sobre el fin de análisis. A mí me interesa mucho esta temática que trajiste, Verónica, que a su vez había traído Benja, ¿no? Me dijeron, y porque habla de una postura en la dirección de la cura, ya no solo advertidos del fantasma que lo habita, sino también con un saber hacer con ese real. Y también
otra cuestión que vos trabajaste es el nombre del padre, y que Hugo agregó algo respecto a la perversión. O sea, queda algo por esa falla de la función del padre en relación a la perversión, que es lo irremediable, ese resto de goce. ¿Cómo pensamos el síntoma respecto a estos problemas? Y a Hugo quería preguntarle que nos cuente algo que, según escuché, tenés ganas de hablar, que es en esa frase que yo siempre la subrayé tanto también, del 1976, ¿no? Donde Lacan habla justamente dice lo que es decir, que por algún lado le enseñamos a coser, a hacer costura entre el síntoma y lo real parásito del goce. Y dice Lacan en aquella frase que vos citaste, lo que es característica de nuestra operación. Y me pareció que vos querías hablar, y acá dejo de hablar yo, pero me pareció, Hugo, que vos querías hablar de lo que le enseñamos. Te escuché subrayarlo. Así que nada, me encantó, les agradezco un montón, y eso. Bien, gracias, Graciela. Adriana Bawab. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy agradecida al espacio de interlocución y a las puntuaciones. Volver a escuchar lo que habían dicho de las clases del síntoma, digamos, en la lectura, como dijo Cristina, me parece que hay una nueva escritura y cada vez seguimos reescribiendo algo de lo que nos causa. Bueno, me gustaron mucho todas las puntuaciones, pero voy a hacer hincapié en algunos comentarios y preguntas sobre lo que puntuó Verónica Guastella y Cristina Sáenz respecto de, bueno, esa relación o no que hay entre sublimación y síntoma. Es una pregunta que a mí me convoca. Y también, bueno, relacionado con esto, muy relacionado, lo que se planteó sobre esta relación, hay relación entre pulsión y síntoma, porque encuentro que al fin del seminario 11, Lacan, cuando se pregunta qué destino para la pulsión después del fin del análisis, nos está hablando también del fin del análisis y del destino que va a tener la pulsión allí, ¿no? Entonces, a mí me interesa porque, a ver, en el seminario 11, voy a ir un poco al 11 y un poco al síntoma, luego de hablar del objeto A como mirada precisamente y hablar de la función cuadro, Lacan introduce la presencia del analista, o sea, habla de la transferencia. Entonces la pulsión ya no está desligada de la transferencia, o sea, el destino de la pulsión va a estar ligado a la transferencia. Y también, por eso, cuando Cristina subrayó el texto de Daniel Paola, justamente entra a jugar allí el cuerpo del analista, porque dice, ¿no? Justamente dice, cuerpo extraño para el analista, pero yo creo que es un cuerpo el del analista que juega entre lo Heimlich y lo unheimlich en algún punto. Y dice también, otro encuentro con la voz. Con lo cual, a mí, y es una pregunta que les hago, ¿no? O sea, ¿podemos pensar que el deseo del analista en la dirección de la cura es un saber hacer con la mirada y la voz? Digamos, con estos dos objetos que son propios del deseo y que son objetos que, bueno, son nuestros instrumentos en la dirección de la cura, la mirada y la voz. También me causa mucho pensar esto, bueno, esta nueva modalidad que tenemos que la estoy trabajando con algunos grupos de gente también,
de esto de poder transmitir y efectuar análisis a través de estos dispositivos, ¿no? De las pantallas. Entonces, bueno, hay algo con estas cuestiones que me gustaría poder seguir charlando. Gracias. Gracias, Adriana, muchas gracias. Hugo Sí. Felitza. Gracias, Clara. Creo que hay algo que a lo mejor se lo dijo, pero que no hubo tiempo de resaltarlo. Yo quería hacer el comentario, por eso parece que generé alguna expectativa, porque esperamos tus comentarios, Hugo, en el chat. Por ahí defraudo la expectativa. El síntoma que logra Joyce no es Borromeo. Claro que no. Algo que me parece importante. Creo que en el seminario anterior, en el 22, no me acuerdo, creo que sí, Lacan habla de lo que es la mentalidad, o la sentimentalidad. Con la mentalidad conservada, porque tenía tela, Joyce, guarda, porque tenía talento, pudo hacer algo no Borromeo y evitar el desencadenamiento de la psicosis, la fragmentación corporal, esto que él habla de Stephen Dedalus en Retrato de un artista adolescente, por eso digo, no había tiempo para hablarlo, pero ahora con los comentarios, esto que algo de él, Joyce sentía que su cuerpo se desgajaba como la capa de una cebolla, lo refiere al personaje, pero evidentemente hay algo propio en él. Entonces eso es, el ego síntoma de él es mentalidad que, no neurótica, pero que evidentemente por su capacidad, y acá vamos a un tema que preguntaron, bueno, algo de neurosis y psicosis, creo que preguntó Graciela. Yo trabajé 42 años en el Borda. Muy pocas veces, o nunca, no sé, vaya a saber, uno puede presenciar la construcción de un síntoma, obviamente. Uno podría decir, bueno, pero eso es vía análisis. Sí, en cambio, y a lo mejor pasa por ahí, cuando el psicótico tiene una misión, vieron que yo ya hablaba de la misión que era hablar para 300 años universitario, una misión y en donde el paciente, por ejemplo, un delirante místico, logra encontrar su lugar, su espacio, a lo mejor era, y eso pasó con algunos pacientes, ayudar en una sacristía, ayudar en una parroquia. Simplemente eso, y no tan simplemente que el paciente encuentra su espacio. Ahora, hablar de invención es relativo eso. Otro comentario. En el seminario, a ver qué opinan ustedes, se ve que en Lacan ya había prefigurado algo en 1956, en abril del 56, cuando él habla de Seminario 3 de la psicosis, en la clase del 18 de abril, él dice que habla de que el paciente va a tener que cargar a lo largo de su vida la compensación que deberá asumir largamente en su vida a través de una serie de identificaciones puramente conformistas a personajes, cosa que para mí esto no es, el síntoma no es una identificación conformista a personaje, pero ya Lacan, es una idea mía, no sé si es así, ya Lacan, 20 años atrás, 1956, se ponía a pensar cómo se estabiliza el psicótico, y dice textual Lacan, así como los psicóticos viven compensados, y de golpe, Dios sabe por qué, apela a Dios, Lacan, se descompensan, que vuelve súbitamente, y acá es la frase que a mí siempre me picó, que vuelve súbitamente insuficiente las muletas imaginarias que permitieran al sujeto compensar la ausencia significante. Digo, obviamente el síntoma no es muleta imaginaria, pero, para abrir el juego, ¿no? No es muleta imaginaria, pero al no ser Borromeo, digamos, es algo que persiste en el tiempo, el síntoma, algo que con Patricia alguna vez lo hablé, el que construye el síntoma. Claro,
una cosa es neurótico y otra cosa es psicótico. Persiste en el tiempo, es invención, puede prolongarse. Bueno, uno de los elementos es eso, ¿no? Lo de las muletas imaginarias. Y bueno, por último, respondo a ver si se me ocurre responder algo a lo que me preguntó Graciela. Esta pregunta que yo hacía, lo que dice Lacan en la clase esta de enero del 76. Cuando le enseñamos al analizante como característica nuestra operación, se me ocurre a mí, también es una pregunta que yo me hago, que enseñar para Lacan no es algo en relación con la grasa pedagogía. ¿No? Algo en relación con el deseo del analista, presencia del analista, el savoir faire avec, ¿no? El saber hacer ahí y vía transferencia, le indica, se me ocurre a mí, al analizante, por las preguntas que le hizo al analizante, o los silencios, una hoja de ruta, una línea a seguir. Bueno, habría más para hablar, pero dejo a los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Hugo, muchas gracias. Patricia. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Acá... Nos va Bueno, bien, sí. Les va muy bien. A mí también, estoy acá en el medio de la nieve, así que estoy en un lugar soñado. Se nota bueno, la nieve. Esto es un poco como, este dispositivo me hace acordar al tema de las muñecas rusas, ¿no? Una dentro de otra, porque bueno, está la clase que dio cada uno en el seminario, después está la puntuación que hace cada uno de los invitados de hoy, y ahora está lo que nosotros decimos o se nos ocurre a partir de todo eso. Así que bueno, voy a ser quizás un poco desprolija, perdónenme, pero voy a empezar por, me parece que esta es la puntuación de Verónica en relación a lo que dijo Benjamín. La verdad que te agradezco, Verónica, que lo hayas recordado, porque me parece una posición, ¿no?, de Benjamín muy interesante en relación a la cuestión del fin de análisis, que no se trata solo de saber sobre el inconsciente, obviamente, dijo él, sino de enfrentar lo real. Me parece una puntuación, pero una joyita, una perlita, ¿no es cierto? En cuanto a, bueno, ver qué es un fin de análisis, ¿no? ¿Qué es haber atravesado un análisis? ¿No? ¿Cómo se enfrenta a lo real de otro modo, ¿no? Bien, porque ha habido ese saber sobre el inconsciente también, no es para oponerlos, ¿no? Hugo, ¿y dónde andás que no te veo? Bueno, hola. Me gustó esto que vos mencionaste de la soledad del analista. Porque efectivamente, si ponemos, que el artificio, qué sé yo, en Joyce o en cualquier otro puede ser la obra de arte, bueno, nosotros también en la situación analítica, se trata de una soledad, aunque esté el paciente, pero es la soledad porque tiene que ver con la invención, a veces, del momento, ¿no es cierto? No sé si lo estás pensando así, con elegir decir esto o aquello. Adriana hablaba de la voz y la mirada. En el cómo decirlo es algo que sucede, que es un artificio del momento, ¿no? Un work in progress. ¿Lo pensás así, Hugo? También lo de la soledad del analista, me encantó esa manera de ubicarlo. Y también esto de esta frase polémica de si se le enseña analizante. Creo que es una transmisión en acto, no es una enseñanza, no es una pedagogía, ¿no? Obviamente. Y esta puntuación, que la recuerdo cuando lo escuché a Isidoro, que me parece también muy, muy atinada, de que el Santón, por lo menos en Joyce, remedia lo imaginario, pero no soluciona la interpenetración de los registros. Eso me pareció también una
puntuación que aclara mucho, ¿no? Y después, a ver, lo de Marta. Marta, hablaste de, yo no estuve en la clase esa de Rolando, y hablaste de la agresividad en psicoanálisis, una de las tesis, y de reubicar al paciente en una fraternidad discreta. Me gustaría que desarrolles un poquito eso, me resulta muy sugerente. Bueno, así que por ahí termino mi puntuación en esta primera vuelta. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se arma el diálogo? Porque hay preguntas que quedan en el aire. Vuelvan a la ronda, a levantar la manito los que son interpelados, si les parece bien. Es lo que se me ocurre que podríamos hacer. María Eugenia Vila, adelante. Bueno, yo agradezco el dispositivo, francamente nos vuelve a poner a debatir estas cuestiones que son a mi gusto tan clínicas. Un poco en la línea que traía Graciela Jaciner, y a partir del comentario de Hugo, de esta cuestión del síntoma imprescindible en la psicosis, y es preferible que lo haya, como es verdad, repetimos mucho eso en la neurosis. Es un breve comentario, me parece que es de gran valor clínico, porque en la neurosis me parece que ofrece un remedio, la psicosis también, de otro modo, y esto es lo que tal vez, Hugo, si tal vez querés decir algo más, ya creo que dijiste algo, pero bueno, me parece lo pongo como a debatir, de qué modo en cada una de estas estructuras. Me parece que como intenta hacer un remedio a la falla del padre en la neurosis, un remedio a inhibiciones, síntomas y angustia como falla del padre, cuando algo de los anillos, que cada uno es nombre del padre, bueno, giran para otro lado generando, voy a decir así, inhibiciones, síntomas y angustia. Me parece que ofrece un modo de canalización, yo así lo entiendo, como un dispositivo en lo real que ofrece una canalización a un torrente pulsional que no alcanza, podríamos decir, suficiente borde, suficiente ribera en lo simbólico. Sabemos que la pulsión necesita canalizarse en el cuerpo del otro, en un espacio de creación, en el lazo social. Y desde ese lugar entiendo entonces, como dice Lacan, que dice 4, 5 y 6. No es porque sean 5 y 6 anillos, sino que el 4, el cuarto, el anillo, el sintón, pueden ser Nora, por ejemplo, para Joyce también, dice Isidoro Beck, sería una forma, un espacio en lo real, una canalización de goce, no solo la escritura. Bueno, la idea es, si vos Hugo, que fue quien dijiste algo de esto, de la distinción que hace Isidoro de neurosis y psicosis, y si querés comentar algo más. Bien, gracias, María Eugenia. Marta. Bueno, yo quería primero leer un párrafo del párrafo que a Rolando le pidieron que comentase, le pidió Clara, porque yo estuve hablando, puntué lo que él había ubicado como pero no eso, ¿no? El antecedente del pero no eso, porque no es eso, cómo se pasa del porque no es eso a pero no eso. Pero ¿qué es este pero no eso? Y acá Lacan sitúa que el pero no eso lo introduce en este año, en el seminario 23, bajo el título de symptom o síntoma, que luego ya lo han dicho acá, Rolando, por supuesto, tomó el término del origen, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, contestándote a vos, Patricia, o abriendo al debate, a mí me pareció sumamente interesante cuando Rolando, ahí paré la oreja, como digamos, ¿no?
habló de lo discreto, que lo discreto separa. Entonces ahí se refirió él yo ya lo había leído hacía tiempo y también me había llamado mucho la atención en la tesis quinta de la agresividad en psicoanálisis, ese último párrafo, ¿no? Donde él habla de la fraternidad discreta, ¿no? Entonces, ahí dice de algo que es la tarea cotidiana del analista, porque bueno, está hablando, ese escrito es sobre la agresividad en psicoanálisis, está hablando de algo de este tema, que es esto de lo fraterno, y dice que una tarea, que nuestra tarea cotidiana quizás sea, lo dice en otros términos, ya sabemos que Lacan en los escritos lo hace como más dificultoso, ¿no? Pero dice algo así, al menos yo lo traduzco así, como que se trata de abrir de nuevo, parece ser, lo llama ser de no nada, ¿no? Ser de no nada aquí en nuestra tarea cotidiana consiste en abrir de nuevo la vía de su sentido en una fraternidad discreta. Yo lo tengo en la página 127. Lo digo porque es interesante para todos esto leerlo. Porque, ¿por qué Rolando lo toma? Porque justamente lo discreto es lo que separa. Entonces lo opone a lo continuo. Lo continuo haría que el pero no eso no esté. Lo continuo sería el todo, lo entiendo así. Si yo tomo esa frase, todo pero no eso, sería que la fraternidad discreta incluye el pero no eso. Porque dice, todos somos siempre desiguales, hay algo que nos relaciona a todos, pero hay algo que nos separa irremediablemente. En ese punto podríamos pensar ese pero no eso, que acá lo pone como síntoma, esta cuestión de eso que nos separa irremediablemente del otro, ¿no? Esto es lo que te puedo contestar por ahora, Patri. Espero yo lo entendí así, lo puntué así y me interesó escuchárselo a Rolando. Bueno, hasta ahí por ahora. Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Carlos Paola. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Evidentemente este dispositivo viene fantástico para conversar, lo cual creo que hacía falta. Así que felicitaciones. Yo lo que quería decir es que respecto de lo que es el síntoma en Joyce, a mí me parece que no se trata de el arte, la escritura, una actividad o la fama por cientos años, que tenga esa intención. A mí me parece que lo central es que es la técnica que logra Joyce, que consigue alcanzar Joyce después de 17 años de trabajo, que es como una especie de, su escritura es un artificio que genera homofonías. Con esa manera de trabajar el lenguaje, hasta cada palabra, cada sílaba puede producir equívocos, puede significar una cosa u otra, o sea, es homofónico, para un lado o para el otro, digamos. Como el famoso caso del Gestapo, que introduce Lacan, casi como para que algo traumático entrara en el inconsciente. ¿Cómo lo hace? Produce la equivocación. Claro. Gestapo es Gestapo, pero también un gesto en la piel. Entonces, claro, la particularidad del inconsciente es producir equivocación. Una equivocación, va a decir después. Entonces, me parece que lo particular que repara en Joyce la supuesta psicosis, si es que estaba loco, es que, por lo pronto es un gran escritor, es que lo que consigue con su técnica literaria es reproducir
lo que hace el inconsciente, ese artefacto que fabrica equivocaciones, o sea, homofonías, porque no es cualquier tipo de equivocación, homofonías, que si va para un lado significa una cosa, si va para otro lado significa otra, que me parece que esta es la manera en que está concibiendo Lacan en esta época ese artificio que es el inconsciente. Pero además de la homofonía, tenemos la homonimia, porque con Sintom estamos mencionando cosas distintas, o sea que hay que aclarar a cada rato, cuando decimos Sintom, si nos estamos refiriendo a algo que pueda reparar, si nos estamos refiriendo a algo semejante a lo que es el fantasma, cuando hablamos del nombre del Padre, o si tiene que ver con la pulsión, y lo que tiene que ver con un artificio que te da un saber hacer con el goce, ¿no? Bueno, listo. Gracias, Carlos. Norma Cavalieri, les cuento, en este momento son 13:41. Está Norma Cavalieri, Verónica Guastela, Cristina Ochoa, Cristina del Villar, Estela Durán, y yo me apunté al final porque les quiero hacer un comentario. Y es como dijo Carlos, nos hacía falta conversar y escucharnos. Así es que bueno, les cuento el tiempo que tenemos. Adelante, Norma. Por hoy, ¿no? Sí. Bueno, gracias por el dispositivo. No, yo hice breves preguntas porque yo me vengo dando cuenta de que cada vez que hago una pregunta tengo que desarrollarla después que, digamos, es como un nuevo matema a desarrollar, con lo cual me he puesto un poco tranquila con mi manera de preguntar, pero estuvieron muy bien las exposiciones y voy a decir lo que quería preguntar. El síntoma en la neurosis y qué quiere decir el síntoma de la reparación, que creo que dijo Verónica. Y después, que cuando la verdad se acerca al sujeto, el síntoma se apaga. Esa sería otra pregunta. Otra pregunta es que cuando se cesa de escribir, el decir llega a la forclusión y tenemos lo real. Decir y hablar del fin del decir, aparece la forclusión del sentido. Y después, ¿qué quiere decir o qué implica que el hecho de que la verdad deviene un producto del saber hacer? Y lo de Rolando me quedó dando vuelta el tema del círculo y la esfera. Bueno, muchísimas gracias, lo que se puede contestar y si no, que queden estas preguntas. Gracias. Fundamentalmente lo que queda, Norma, es que tus preguntas nos involucran porque las escuchamos y algo también toca de nuestros enigmas y las preguntas que tenemos. Gracias. Gracias a ustedes. Verónica Guastela. Hola, bueno. Lo que pueda armar, porque ya uno se va perdiendo porque uno va escuchando cosas que interesan, entonces van distrayendo de lo que viene armando. Muchas gracias, Carlos. Paola, lo que dijiste para mí, bueno, si bien algunas cosas estaban en el texto mío de las diferencias entre un síntoma y otro, me sirvió, me aclara y me abre nuevas preguntas, pero bueno, te lo agradezco con lo que planteaste. Voy a tratar de responder lo que se pueda. Fundamentalmente, a mí se me ocurre una respuesta a todo lo que han preguntado, más bien desde la clínica. No con un ejemplo clínico, pero sí, a mí me orienta a pensar las teorías de la clínica, discúlpenme yo si no salgo. Bueno, que el síntoma es un artificio de lo real. Para mí el síntoma comporta real, simbólico e imaginario. No sé si Graciela Hassiner lo escuchaste así de lo que yo dije, pero ni lo dije yo ni tampoco Benjamín, que fuera un artificio de lo real. Sino sí bien que es una creación del sujeto, que tiene esa sustancialidad diferencial. Yo no dije de lo real. No. Yo te lo escuché así, perdón. Está bien, pero a veces no tiene que aclarar estas cosas porque si no, está bien. Aporta una sustancialidad que es la textura después subjetiva de cada uno, ¿no? Porque agrega a una cuarta hebra a tejer las otras tres. Esto es lo que yo pensaba.
Y lo que se me ocurría en relación al fin de análisis, que estaba esta pregunta, Benjamín dice esto, ¿no? Que es deshacer por la palabra lo que fue hecho por la palabra, y claro, uno se pregunta, la pulsión, y entonces, ¿no? Como todas estas cosas. Y este saber hacer con... A mí se me ocurría que el punto principal es hablar de esto de no haber pasado, a ver, que no hay fin de análisis sin haber pasado por el vaciamiento, digamos, de lo que vino del goce del otro, en ese lugar donde lo coloca Lacan, ¿no? De superposición o de lugar de intersección entre simbólico e imaginario, ¿no? Que me parece que ahí, en ese sentido, el vaciamiento del goce del otro tiene que tener un efecto en el punto de la angustia del sujeto. No porque no se va a angustiar más, sino que hay algo de esa angustia que a su vez antes lo particularizaba, ¿no? En relación al otro, se vacía. Y me gustó mucho lo que se dijo, de lo que trajeron acá de Daniel Paola, cuando habló de, a ver, de la cuestión, perdón, se me perdió, de la pulsión, como la pulsión es lo que queda. A mí me parece que este punto de la pulsión, no me acuerdo exactamente cómo estuvo dicho, que la pulsión es lo que queda en ese decir con error, ¿no? Que el fin del análisis entonces tiene que ver con deshacer con la palabra lo que fue hecho con la palabra y aceptar o soportar, enfrentar, decía Patricia Lejac, es soportar, ¿no? El decir del error que siempre va a estar presente, ¿no? Aun cuando se haya vaciado, ¿no? Aun cuando se haya vaciado el goce del otro, lo que aportaba a cada uno, ¿no? Y soportar ese decir del error, entonces ya lo real deja de ser ese acoso o ese lugar de goce de cada uno, y me parece que entonces tiene que ver con esta apertura más a lo que es del orden de las casualidades, que decía Benjamín, esta apertura a lo real de la contingencia, y no estar siempre atrapado, digamos, por lo que va generando la propia angustia, ¿no? Por estar siempre remitiendo, ¿no? Aquel anudamiento que previo al análisis no se pudo revisar. No sé si respondo a algo, si sirve, pero a mí me parece que un poco lo que se plantea con el síntoma en el caso de la neurosis, que es totalmente diferencial con el caso de la psicosis, que me quedo con esto de que dice Carlos, que es como producir un efecto de inconsciente, ¿no? Pero digo, me parece que el síntoma en la neurosis, si algo tiene que traer, tiene que modificar algo a nivel de la angustia en el sujeto, ¿no? De la angustia del sujeto, y que ya la pulsión no sea más tropezar siempre con el mismo lugar, lo que es del orden de la repetición, sino que la pulsión está abierto, digamos, al orden de que el decir del error, digamos, que siempre vamos a ser sujetos errantes en ese sentido, ¿no? Eso pienso. Pero gracias, bueno, muchas gracias, cortito. Verónica. Muchas gracias. Cristina Ochoa. Bueno, reitero rápido. Gracias a las presentaciones, me dan muchas ganas ahora de leer las presentaciones para seguir con la interlocución, y realmente celebro, pero muchísimo, el dispositivo. Me parece que es un lugar que tenemos que sostener, leernos, seguir trabajando, lo que me parece que se recortan como ejes a seguir trabajando. A mí se me armó un nudo entre algo que escuché en las presentaciones, las clases que se dieron, ahora las puntuaciones, y algo que quedó también para mí pendiente del coloquio, hablando precisamente en relación a la escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de síntoma o santón, pareciera que queda claro que se trata de dos cosas diferentes. No quiero decir que no lo sean, digo que lleva irremediablemente a que esto esté establecido como tal. Lacan lo que plantea, bueno, primero que el idioma francés hace que se digan de la misma manera, y lo que él plantea es que la diferencia está dada por la escritura y por una letra muda. Por otro lado dice que solo la operación de lectura
la que puede sancionar esa diferencia. Quiero decir, que se ponga en juego esa diferencia. En ese sentido, se me armaba un nudo porque en el coloquio, y hoy también, escuché distintas maneras de leer entonces la cuestión de la escritura, incluso a partir de lo que trabajó Benjamín, la cuestión de cómo se lee lo que no cesa de escribirse. Perdón. Lo que no cesa de escribirse y lo que cesa de escribirse. ¿No? Yo el otro día ya en el final del coloquio algo planteé en relación a esto. Cuando Lacan lo vuelve a escribir y pone una coma, lo que cesa, coma, de escribirse, o sea, lo que de escribirse cesaría, nos reintroduce la pregunta de qué escritura se trata, cómo lo pensamos, qué es lo que cesa, porque me parece que es la única vía que yo tengo para pensar este estatuto diferencial de lo que nosotros llamamos Santom, a diferencia del síntoma, y que ahora se puntuó mucho en relación a pensar la mujer, ¿no? En serie incluso con Dios y el Santom, como esto que tiene estatuto de suplencia. Bueno, en principio eso, me parece que es un gran nudo a seguir trabajando entre todos. La cuestión de la neurosis y la psicosis me parece que es un tema que podríamos armar una jornadita solo por el estilo. Sí diría que mi experiencia en el Borda, a mí los psiquiatras me enseñaron, apenas entré, cuando teníamos que hacer diagnósticos, que era lo que hacíamos las psicólogas, precisamente ellos hablaban de las caracteropatías obsesivas y de las estabilizaciones imaginarias, precisamente permitiendo esto, la estabilización de la psicosis, ¿no? Mucho para hablar en ese sentido, me parece que lo retomamos de otra manera, pero es algo que siempre estuvo en juego pensando en la clínica. Bueno, hasta aquí, para seguir trabajando juntos. Gracias, Cristina, gracias por lo de la jornadita, la vamos a tomar. Cristina del Villar. Cristina. Ahí me desmutié. Sí, ya me desmutié. Bueno, buenos días. Quería agradecer a la comisión directiva este invento. Realmente es refrescante y muy productivo. Muchas gracias. Bueno, yo quería recortar muy brevemente algunas cuestiones que me parece interesante que se recordaron y a veces se dan por muy obvias en la dirección de la cura. Y que, Verónica, vos recordaste del texto que transmitió Benjamín, uno de los maestros de nuestra escuela. Y en el texto que vos transmitís decís tres cuestiones que a mí me parecen interesantísimas volverlas a recordarlas y refrescarlas. Y decís, la castración, que Benjamín dijo, la castración está presente desde la concepción de un hijo si se lo desea. Concepto fundamental para el psicoanálisis. La castración, ¿no? Pérdida de un goce, bueno, está desde los inicios, tanto como concepto fundamental, como en la posibilidad de que haya, a partir de diferentes operatorias, un sujeto deseante por venir. Después decís que Benjamín puntuó que en el RSI, un padre es quien hace de su mujer causa de su deseo. Y ubicás ahí la perversión del padre. Este es otro concepto que a mí me parece que es fundamental para digerir una cura. Y que hace al planteo de Benjamín en relación al fin del análisis. Cuando él dice que un fin de análisis no se trata solamente del atravesamiento del fantasma, sino que cuando hablamos de la perversión del padre estamos hablando de lo real de un padre, que muchas veces nos olvidamos de esto, y que implica en una nueva vuelta, y en varias vueltas de un análisis, que un sujeto pueda ubicarse de un otro modo ante lo real del otro, la castración del otro, y ante la propia, y ante lo inesperado de lo real. Entonces me parece que estos conceptos son fundamentales para la dirección de una cura,
que Benjamín no los recuerda, y en ese contexto me parece que ubica de un cierto modo muy puntual lo que es el síntoma y el síntoma, que se entrelazan con algo que Isidoro nos propone desde el inicio. Mi lectura es que ambos nos dan líneas para la dirección de la cura en una nueva vuelta. Vos, Hugo, decís que Isidoro propone que ese seminario es una segunda vuelta de la dirección de los curas de los principios de su poder, con lo cual yo obviamente coincido con el maestro. Y también decís que en ese punto, yo leí esto, el analista es responsable en la medida de un saber hacer. Esto da a leer que alguien que puede saber hacer, atraviesa un análisis, ha atravesado un análisis, ha podido ubicarse de un otro modo en relación a la pulsión, ¿no? Bueno. Y que puede conducir una cura hacia un saber hacer, ¿no? En relación a estas cuestiones. Entonces ahí, Isidoro, vos decís, es un artificio que implica que no hay otro del otro. Tanto para el que dirige la cura como hacia dónde ese que dirige la cura hay un punto donde tiene que estar atravesado en algún punto en eso. No hay un otro del otro. Y dirigir la cura hacia eso. Entonces, después vos proponés lo siguiente. El síntoma no es lo mismo que el síntoma. Yo coincido. Vamos redondeando, Cristina, falta Estelita y yo quiero decir unas palabritas antes. Bueno, redondea. Digo una pequeña cuestión en relación al síntoma y el síntoma. Se podría pensar que el síntoma es una respuesta al mejor estilo freudiano ante y una transacción del sujeto ante el padecimiento y en el lazo con el otro. Entonces digo que el síntoma ya sería un cierto modo de ubicarse ante la neurosis. El síntoma remedia ahí donde hay una falla estructural del nombre del padre, y hay una diferencia muy importante. Bueno, hasta acá y muchas gracias por este dispositivo. Gracias, Cristina. Disculpadme por cortarte. No, de ninguna manera, Clara. Tenés razón, uno se entusiasma y no para. Estelita. Bueno, a raíz del poco tiempo hay muchas cuestiones para decir, pero me parece importante dos. Primero pensaba en poner un dispositivo a prueba y cómo lo relacionaba con el acto del analista, como decían, en soledad, que en realidad se lee por los efectos subjetivos en la dirección de cada cura. Y me parecía que esta cuestión de este dispositivo, que ya pasó en el coloquio, pone a prueba que justamente, digamos, de lo que se dijo también se puede decir y hacer otra reescritura, y nosotros escuchamos algo que nos relanza, y hay tantas cosas que vuelven a poder preguntarse, que me parecía genial, y lo relacionaba con algo que subrayé, que lo podríamos pensar en las puntuaciones de los 4. Con 3 no es suficiente, y Lacan propone un 4. Y yo pensaba que esto es metafórico también. Es decir, con cuatro presentaciones tampoco fue suficiente, por eso se hizo ese corte, se hicieron las 4 puntuaciones de ahora, y me parece que tienen que ver también con la cuestión de los cortes, los empalmes y los efectos en la dirección de la cura. Eso es lo que quería decir, como para, bueno, agradecer y bueno, y relanzar también este dispositivo y este hermoso seminario que nos enseña mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Estelita. Yo quiero decirles algo. Este espacio se generó, es un trabajo de escuela, porque claro, nosotros desde el cártel de comisión directiva estamos chochos que nos feliciten,
nos encanta y nos anima y nos estimula a seguir y a no aflojar, pero les quiero devolver la parte de responsabilidad que tenemos todos los que participamos todos los primeros martes y en todas las actividades de escuela que se hace, que esto es un trabajo de escuela. Esto surgió trabajando en el seminario. Eso es lo que quiero decirles y devolvérselo por la responsabilidad compartida, ¿no?, que tenemos en esto y en hacer que la escuela se produzca en el decir de cada uno de los que comprometemos la palabra cuando hablamos. Eso por un lado. Y por otro, quería decirles por qué habíamos elegido el Seminario 23. Lo que Isidoro dijo a manera de chiste, esperando que yo me horrorizara porque iba a hablar de la dirección de la escura y los principios de su poder, es que en realidad elegimos el Seminario 23 porque de alguna manera pensamos que no es lo mismo, voy a decir una barbaridad con la cual yo no estoy de acuerdo, pero una cosa es pensar la clínica Borromea y otra cosa es pensar la clínica psicoanalítica a partir de los conceptos revisados en el SINTOM. El concepto de pulsión es un concepto revisado, ¿sí? No hay progresión, lo aprendí muy bien, lo que repite Isidoro, pero hay algo que no podemos dejar de percibir cada vez que estamos articulando algo del Seminario 23, es que lo relacionamos con producciones anteriores de Lacan y que es un seminario eminentemente clínico, y que Joyce no le importó como caso clínico, ni tampoco como su literatura, sino su escritura, que en mi modesto entender, y creo que algo de esto dijo Carlos Paola, se aproxima, ¿sí?, peligrosa, vertiginosamente, y creo que nutritivamente, a cómo producimos, cómo se produce, digamos, el decir inconsciente, en la dirección de la cura. Creo que en la escritura de Joyce esto es algo que a Lacan lo provoca. Digo una hipótesis que tengo, y parte de la decisión, del fundamento de la decisión de poner el Seminario 23 a trabajar en la escuela, no clase a clase, sino puntuando los intereses que nos mueven a interrogar esto producido por Lacan y que para mí vira la clínica psicoanalítica, hace ampliar el horizonte, ¿no? Esto es lo que les quería decir. Y nos quedamos un minuto más, le escuchamos a Marta Rieti. Sí, yo quería en este último minuto, bueno, de esta reunión nada más, dado que me pareció muy valiosas las preguntas que hizo Norma Cavalieri, y entonces como hay una que tenía que ver con algo de lo que dijo Rolando, que yo puntué, ese que vos elegiste, Clara, ese párrafo, hay imposibilidad. Acá hay otra cuestión que es interesantísima. Mirá vos que lo volvés a retomar en el cierre de la reunión. Fue en una charla con Rolando, hablando del eso y de Menos que nada, un libraco de Zizek, que surgió la pregunta por la traducción, lo intraducible de la frase en griego del todo pero no eso. El párrafo lo situó Rolando para enriquecer el sostén, el soporte de la discusión. Bueno, yo lo que, como Norma hizo una pregunta respecto que era esto de hay imposibilidad de que la verdad devenga un saber hacer, a mí me llegó así. Lo que yo le entendía a Rolando, ¿viste? El malentendido es así. Pero ella no será sino medio dicha. Bueno, es lo que me acuerdo que Rolando dijo. Digo que ahí se habla de un saber hacer, ¿no? Y lo pongo ahora en relación porque alguien comentó esta frase de Lacan en otra clase del seminario del SINTOM, que es: uno es solo responsable en la medida de su saber hacer, ¿no? Que creo que hay una relación, porque estamos hablando del saber hacer, Norma, estoy intentando relacionarlo, y hay algo más, este saber hacer que se adquiere al fin del análisis, digo, ¿será así?
Y por otro lado, alguien también comentó una frase que es de momento de concluir, donde Lacan dice, deshacer con la palabra lo que fue hecho con la palabra. Yo creo que no es privativo del fin de análisis. Creo que eso es un trabajo que se va haciendo y que tiene que ver con los finales, quizás con las mitades, donde quieran ubicarlo, pero que no es algo exclusivamente privativo del fin de análisis. Bueno, ahora, lo que nos va a privar, lo privativo va a ser privarte de la palabra porque nos tenemos que y ya me despedir. privan, claro, por eso me privo, yo me privo, me autoprivo. Sí. Hasta luego. Un abrazo grande a todos y la seguimos en el próximo martes de escuela. Gracias por la Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.